Bueno, para que seguir pensando, seguir dialogando y seguir reflexionando sobre aspectos que tienen que ver con nuestro desempeño profesional, con el trabajo que hacemos en el aula todos los días. En el marco de la Semana de la Ciencia, nos pareció oportuno en el Instituto de Ciencias del Consejo de Formación y Educación pensar en la ciencia, obviamente, desde su enseñanza. Y en ese marco tenemos el honor de que el doctor Aduris Bravo aceptó la invitación para trabajar o para ofrecer esta conferencia, este espacio de intercambio con colegas de distintas disciplinas y de distintos niveles educativos, para reflexionar sobre los modelos científicos en la enseñanza o en las clases de ciencia. El doctor Aduris Bravo es el director del Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las Ciencias de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Ciencias Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Es un prestigioso investigador en el área de la didáctica de las ciencias a nivel regional e internacional. Tiene múltiples publicaciones en revistas de primer nivel y libros y qué más decir. Lo pueden googlear y pueden encontrar una cantidad de material virtual muy interesante para analizar y llevar a la práctica. Muchas gracias, Agustín, porque es un compañero de la casa. Siempre que nosotros lo invitamos, siempre está dispuesto a ofrecer un espacio. Así que, bueno, te agradecemos mucho esta oportunidad. Y también quiero agradecer particularmente a la consejera Dibarbure, que siempre también ofrece un espacio para acompañarnos en estos eventos académicos en distintos marcos de formación y de reflexión, que siempre nos acompaña, está con nosotros y eso nos ofrece un apoyo y un estímulo a pensar que todas las actividades o el tiempo que ustedes se toman para esto es valioso y que los docentes tenemos ganas de formarnos, que los docentes queremos formarnos y necesitamos cada vez más de estos espacios. Así que te doy también la bienvenida y te agradezco. Bueno, muy bien. Yo simplemente, a mí me alegra mucho la posibilidad de que Agustín esté nuevamente aquí. Como dijo Gabriela, ya es un poco de la casa. No solamente en el marco de una semana donde aparentemente nos recordamos que existe la ciencia y que existe también una necesidad de que se vincule mejor la construcción del conocimiento científico con la sociedad, y entonces hay actividades múltiples de divulgación. Después uno se pregunta qué pasa el resto del año con respecto a esas ideas que fueron estimuladas, alentadas en esa semana. Yo agradecerle a Agustín, que tiene esa particular generosidad, es decir, cuando Gabriela decía sus publicaciones y demás, quien lo seguimos en las redes, por decirlo de algún modo, el 2x3 dice, en mi lugar, pone un lugar y dice natal, o sea, ya a esta altura es un poco ciudadano del mundo. Es difícil encontrarlo en Buenos Aires porque es solicitado en muchos lugares, y él acepta con mucho gusto la posibilidad de trabajar, difundir, intercambiar con otros. Yo además valoro muy especialmente, y no es porque esté aquí él adelante, es que no siempre uno se encuentra con una personalidad, con una formación que posibilite el intercambio a tan diversos niveles. Él trabaja con universitarios, con docentes que trabajan en la educación media, y se sienta a trabajar con los maestros, de igual a igual, ¿no? O sea que que alguien que venga del campo de las ciencias tenga la humildad y la generosidad de poder trabajar en todos los niveles educativos con la misma responsabilidad, compromiso y rigurosidad, no es fácil de encontrar. Entonces, ese es un punto. El segundo punto es que es alguien que tiene integradas las ciencias, o sea que tampoco es fácil de encontrar a alguien que pueda trabajar sobre la enseñanza, no importa si las temáticas son biológicas, son químicas o físicas.
Él ha logrado tener un marco teórico propio, ¿verdad? Él es autoridad en esto. Él ha construido su propio marco teórico en conjunción con otros, ¿verdad? Pero que puede responder a la enseñanza de disciplinas diferentes, tratando de encontrar o de partir de aquello que específicamente quizás tengan de común. Entonces, me parece que hoy tenemos la chance, volvemos a tener la chance de escuchar de Agustín una temática que involucra a cualquiera de las ciencias, a los que hemos llamado las ciencias tradicionales, desde una perspectiva abierta y particularmente actualizada. Entonces, a veces es bien interesante que yo miro caras y reconozco caras y sé que hay gente que está aquí que te ha leído, pero no es lo mismo a veces, ¿no? O sea, cuando uno le pone la cara, la voz, la ironía, el humor, la manera de decir le da otro tono cuando uno vuelve a encontrarse con aquellas palabras que están escritas en blanco y negro. Así que, por nuestra parte, darle la bienvenida, decirle que esta es su casa, que él va a poder seguir viniendo y ayudándonos a cada uno desde el lugar en el que esté a pensar mejor el papel que juega en nuestros educandos, no importa cuál sea el nivel, cuáles son las posibilidades que nos permiten de formación integral del sujeto cuando tenemos la oportunidad de acercarnos a una calidad de ciencia determinada. Y supongo, por lo que veo de tu título, que eso es a lo que apunta. Así que disfruten del encuentro y la mejor de la suerte para ti. Yo me disculpo. Yo tengo que estar en... Sí, sí. ¿No contaste nada de la revista y del chulo? ¿Querés contar? No, al final. el chivo, espérate. El HM. Ahí está. Todo tuyo. ¿Está bien? Sí. Ahí saltó algo ahí. Bueno, sí, pero ya se fue solo. Vamos a ver qué hora es. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la presentación tan cariñosa y al público presente por estar aquí. Lo que quiero compartir con ustedes son una serie de ideas, como decía María, bastante actualizadas del campo de la investigación e innovación en didáctica de las ciencias naturales, física, química, biología y otras, con dos particularidades. Intentar alcanzar el mayor número diverso de ciencias, física, química, biología, astronomía, geología, todas las que podamos, desde una visión más transversal, y atravesar los distintos niveles educativos, no fijarnos en secundaria o en primaria o en superior, universitario o no universitario, sino tratar de hacer una reflexión que aguante, que valga para la tarea de educar en ciencias en su máxima amplitud, tal cual la concebimos en nuestros países. Una característica también de la presentación es que trata de independizarse de los modos curriculares o de los modelos curriculares vigentes en nuestros países, un poco para hacerla más transversal y ver qué se cuece y qué se lleva en América Latina últimamente, con cierta independencia de las modas pedagógicas o las decisiones políticas, y otro poco también para hacerla abierta a los distintos estilos de profesorado que hay presentes, quienes se sienten más cómodos con el currículo actual o quienes quieren verlo cambiado y quienes están implicados en las discusiones en torno a esto, que actualmente en Uruguay están muy activas. Entonces tratar de ver algo en lo que más o menos nos encontramos todos los que pensamos en la calidad de educación científica, con cierta independencia de las políticas coyunturales y de las decisiones curriculares y de las modas pedagógicas que invaden o atraviesan nuestra región. Bueno, el tema va de modelos científicos y la idea sería, estaría condensada en estas dos tesis de partida. La primera es que un cacho de teoría, como diría Clemente, no está de más. A veces los profes le tenemos un poco de repelús a la teoría, con toda la razón, porque siguiendo el dicho de quien se quemó con leche hervida cuando ve una vaca llora, tenemos una larga historia de formación alpedagógica o pedagógica, con malos cursos y malas capacitaciones, donde se hablaba del vacío y la nada. Y entonces tenemos cierta aprehensión inicial por el lenguaje pedagógico y didáctico.
Entonces tratar de bajar ese umbral de prevención y tratar de pensar que las teorías, igual que en las propias ciencias naturales, las teorías pedagógicas y didácticas sirven para entender el mundo de la educación y del aula, y que entonces un poco de rigor teórico necesitamos para poder afinar la diana al disparar en clase. Una metáfora poco feliz, me temo, pero bueno. Entonces, subrayé ahí que se necesita teoría no solo para hacer investigación de punta en didáctica de las ciencias, bla, 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 estar en el universo fantasmagórico de la investigación universitaria, sino también para accionar en el aula, ¿no? Para poder plantear una renovación en la educación científica en las aulas de diferentes niveles educativos. Se necesitan ciertas decisiones teóricas y quitémosle un poco el miedo a qué quiere decir teóricas en este caso. Simplemente cierta precisión conceptual y terminológica y ciertas ideas robustas que aguanten para poder tomar decisiones en torno a cambiar algunas prácticas instaladas y moverse hacia nuevos modos de enseñar más fructíferos. Y el segundo punto es que de todo el universo teórico posible me interesa abrevar o recabar en una forma de hacer epistemología que es reciente y todavía vigente, bastante de punta en el mundo de producción epistemológica. Se conoce con el altisonante nombre de concepción semántica de las teorías científicas. Es una forma de pensar en las teorías y modelos de las ciencias, naturales y sociales, todas las ciencias empíricas con contenido, dejando un poco de lado la matemática por el momento, que ha sido muy fructífera para la reflexión metacientífica o metateórica en el último cuarto del siglo XX, que comienza a ser incorporada en la investigación e innovación didácticas y que para mí y otros personajes que me precedieron y que de alguna forma son más importantes que yo, como Mercedes Izquierdo de Meric, mi directora de tesis, es la manera de entender los modelos más fructífera, más potente, más renovadora para las aulas de ciencias. O sea, de toda la epistemología posible, esta se compró todos los números de la lotería, todos los cartones del bingo, para hacer el modo de conceptualizar los modelos y la modelización en la escuela más educativamente valioso y más consistente con lo que proclamamos últimamente para las aulas de ciencias. Así que esa sería la idea, un poco de teoría, un cacho de teoría, con el corazoncito puesto en una forma de entender los modelos, que voy a compartir con ustedes, que es bastante picante para las aulas de ciencias. Bueno, ¿qué entender por modelización científica? Acá me quiero independizar de los niveles educativos, desde el inicial hasta el universitario, pasando por todos los demás, primario, secundario básico, secundario superior, superior no universitario. Hay mucho escrito sobre el tema y lo escrito se condensa en esta pseudo oposición. Existe un profesor inglés que se llama Gilbert, al cual le debemos, o es el culpable de la reactivación de la reflexión sobre los modelos en la enseñanza de la ciencia en los años 80, profesor de química, cosa que no es casual porque la enseñanza de la ciencia estaba dominada por la física y la biología, con mucha minoría química, y en la física y en la biología se daba por sentado que la idea de modelo es transparente y todo el mundo la comparte. Los químicos tienen un poquito más de problemas con la idea de modelo, entonces estuvo a cargo de un profesor de química inglés el decir, momento muchachos, esto no es tan sencillo, los modelos no son tan triviales, no es tan transparente la palabra, no todo el mundo pensamos lo mismo sobre los modelos, conviene volver a discutir esto. Él formó una criatura de Frankenstein que se llama Rosaria Justi, una profesora brasileña, que es su discípula, su Rutherforda, si él es Thomson, muy activa también, que tiene muchas publicaciones, la pueden googlear. Y ellos hablaron clásicamente de enseñanza de las ciencias basada en modelos, model-based, como dice ahí atrás, y últimamente se arrepintieron de eso y hablan de enseñanza de las ciencias basada en la modelización. No tanto solo en los modelos, el conocimiento de los modelos eruditos y escolares relevantes que estructuran el currículo, sino también en la competencia o capacidad de modelizar. Si uno retoma esa literatura, que es vasta, con B corta, amplia y profunda, uno ve condensadamente, y esta es mi opinión o mi representación del debate, 4 formas de entender qué quiere decir modelizar en las aulas de ciencias. Básicamente, modelizar sería entender modelos hechos por otras personas, verbigracia científicos y científicas relevantes del pasado y del presente, o sea, entender objetos culturales muy relevantes, patrimonio UNESCO de la humanidad, que son los altisonantemente llamados modelos científicos, contenidos en los libros de texto, como el modelo de Thomson del átomo. Aplicar esos modelos fundamentalmente a la resolución de problemas, o sea, aplicarlos hacia afuera para hacer algo relevante y sustantivo, como resolver problemas. Quizás también generar modelos, construir modelos en clase para explicarse lo inexplicado o lo inexplicable, lo que resulta llamativo, sorprendente
o difícil de entender. Y por último, algunos autores, no todos, piensan que este ciclo está incompleto si no hay un cuarto paso, que es el de pensamiento sobre los modelos. Entender qué son los modelos y con qué se comen, y así se va a llamar la diapositiva que le dedique a este tema. O sea, poder establecer una reflexión de segundo orden, metateórica o epistemológica, sobre la naturaleza profunda de los modelos. Hay un paper famoso de unos profes estadounidenses que se llaman Grandi y Dushel, que se llama ¿Qué son los modelos y para qué nos sirven? ¿Sí? Fue un famoso paper de los años 90, está disponible en la web por si lo quieren chusmear. Y ahí se planteaban esta pregunta, ¿no? De que el ciclo de modelización científica escolar, en la educación científica, no termina hasta que uno también no se hace la pregunta acerca de la naturaleza profunda de los modelos. Entiende qué son los modelos, para qué se usan en las ciencias y cómo podemos modelizar en el aula. Bueno, sobre esta diapo hago una especie de corrección y ampliación. La cuestión de entender los modelos me parece que queda trunca o chueca si uno no mira a los modelos científicos, hijos de su lugar y su época, los pone en el marco de construcción, en el marco de producción y justificación, y por tanto necesitamos la historia de la ciencia para entenderlos. Pongo siempre mi 21 ejemplo que no por repetido deja de ser relevante. Muchos chicos y chicas se van a sentir acá identificados, los profes de biología de primaria, últimos años de primaria, primero de secundaria, cuando uno cuenta las ideas sobre generación espontánea en el aula y da la receta para fabricar ratones con calzonetas palometadas, ¿sí? Cuando uno dejaba la ropa sucia fuera del lavarropas, de repente aparecían ratones. Los chicos y chicas miran al profesor o la profesora con inmensa piedad, como diciendo, ¿a quién se le ocurre que de la ropa sucia puedan salir ratones? Pero después piensan que el tomate que dejé en la heladera le salieron hongos, ¿no? O sea, con todo el desparpajo mantienen concepciones de generación espontánea, pero para ellos son inaplicables a vertebrados como ratones emergiendo de ropa mal lavada en el canasto. ¿Sí? Entonces, además de los defectos epistemológicos e históricos del cuento del calzón palometado, también hay que pensar en las ideas vigentes en el siglo XVII o principios del XVIII, que llevaban a personajes encumbrados y muy notables, ningunos pelotudos y ningunos borrachos, a pensar cosas como esas, de que de la ropa sucia del canasto podían salir vertebrados. El segundo punto de aplicar modelos, para mí también tiene un matiz que conviene incorporar, que es el de comparar modelos. No solo aplicarlos, en el sentido de que ahora que lo conozco y me siento cómodo con el modelo, lo puedo proyectar al mundo y usarlo para resolver ejercicios o problemas, sino también comparar la robustez de distintos modelos sincrónicos, rivales para la explicación del mismo fenómeno, o distintos modelos diacrónicos que a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, fueron reemplazándose unos a otros para explicar el mismo fenómeno. Bueno, el ejemplo epítome o paradigmático de este punto sería las jirafitas estiradas, ¿no? El misterio de las jirafitas estiradas de Lamarck y de Darwin, también maltratado por los libros de texto, sobresimplificado, haciendo pasar a Lamarck como un important Bollywood, ¿sí? Versus Darwin, que viene a solucionar la vida y la muerte del inteligente que se dio cuenta. El punto de generar modelos no lo voy a matizar, simplemente voy a poner un signo de interrogación, es el que a mí más desazón y estupor me causa. Yo no estoy muy de acuerdo con la idea de modelización como generación de modelos ex novo, como generación de modelos de nada. Creo que es muy complicado que los chicos y chicas de cualquier edad, incluso en la universidad, puedan generar sus propios modelos de mundo. Más bien para mí la modelización es del estilo 1 y 2. Incorporar herramientas intelectuales humanas, parte del acervo colectivo, y aplicarlas solventemente para entender y comprender, más que generar modelos. Pero como me puedo pelear contra mí mismo, también puedo pensar que este matiz que hago sobre el general lo puedo matizar a su vez, hacer el matiz del matiz y pensar, bueno, en algunos casos quizás uno puede ejercitar la posibilidad de generar modelos que en el fondo no son novedosos, sino que son metafóricos, analógicos, ¿no? Uno los importa de otros campos cercanos, percibe cierta analogía estructural, funcional o semántica, cierta cercanía temática, cierto parecido de familia, y entonces dice, esto debe ser pertinente de ser examinado o visto con estos otros ojos que voy a incorporar de por aquí o por allá. Ahora voy a dar ejemplos de todo esto. Y después, el último punto tampoco lo matizo, simplemente lo subrayo, lo pongo en itálica, porque me parece central. Bueno, ya saben qué zapato me aprieta a mí, donde está mi corazoncito. No sería yo si no hablo del último punto. Para mí, la modelización científica escolar no tiene ningún sentido si uno no reflexiona acerca de la naturaleza de los modelos. Esto que estoy diciendo probablemente es lo más problemático de toda la conferencia, porque hay una opinión bastante asentada en la comunidad de didactas de las ciencias y con peso específico detrás, autores como Dushel
Kelly o Mariela Jiménez Alexandre, que son muy importantes, que desestima este último punto. Dice más bien que los chicos y chicas aprenden sobre modelos y a modelizar modelizando, ¿sí? Como diría Carlitos Balá, el movimiento se demuestra andando, la modelización se demuestra modelizando. No haría falta separarse de los modelos para hacer una reflexión de segundo orden para entender la naturaleza profunda de los modelos. Yo disiento completamente con esta opinión. Me parece que el universo erudito funciona muy distinto al universo escolar, y en la educación científica sí es necesario establecer una reflexión teórica afinada de segundo orden, de carácter metateórico, epistemológico, sobre qué son los modelos. Se necesita tener un poquito de epistemología para pensar en la naturaleza, función, uso y vida de los modelos científicos. Bueno, ese es el programa de trabajo. Entonces, los 4 puntos. Vamos a primero entender modelos, entendiendo esto como examinar representaciones robustas de algo. El de está puesto acá en cursiva, ¿sí? Los modelos siempre son modelos de algo. Para ustedes esto es una trivialidad, una tontería, pero no lo es tanto, porque uno lo proclama, lo dice, lo sabe, lo intuye, pero a la hora de aterrizarlo no lo hace tanto. Uno está convencido que efectivamente los modelos son modelos de algo, esto es un modelo de célula eucariota, pero después olvida que el de implica una sustitución, que más tarde voy a llamar subrogación, la palabra técnica, ¿sí? En el que el modelo toma el lugar de la realidad que viene a modelizar y funciona para toda la legalidad como un sustituto robusto de esa realidad. Olvidar la preposición de nos lleva a aberraciones grotescas como esta. Esto para mí, y que nadie se le caiga la bureta o el Erlenmeyer, es el epítome de falso modelo. Esto es lo que debemos desterrar de todas las escuelas del planeta de una vez y para siempre. Como en la Sociedad de los Poetas Muertos, arrancar estas hojas del libro y usarlas para un buen asado y nunca más incorporarlas. Esto es un falso modelo. Esto es un conjunto de obscenas y grotescas fórmulas químicas puestas en un mapa semántico o en un instrumento gráfico semántico que deben ser memorizadas y vomitadas en clase. Esto no tiene nada de modelo, porque no sustituye a nada. ¿Cuándo se torna esto en un verdadero modelo? Probablemente en el 5º año y medio de la universidad, a punto de salir, cuando a uno se le cae la ficha y dice, ah, ahora entendí lo que la señorita Amelia de 2º grado me quiso decir. Esto es una ruta anfibólica, horror. Y es un ciclo, como dice Conchita Márquez con el dedito, así, es un ciclo. Ciclo quiere decir que todo vuelve a ser como era antes, ¿sí? Que vuelve a haber citrato al inicio, excepto por el input. Porque si todo fuera igual al inicio, tendríamos la máquina de movimiento perpetuo, el móvil perpetuo, con mucha su, y no tendría gracia la maquinaria anfibólica. Esto es una maquinaria que queda igual a sí misma, como un brazo robótico que ensambla autos en una fábrica, salvo por el input, que necesito poner siempre nuevo input, porque se fue en los outputs de los rizos, ¿sí? De los NAS grotescos. Bueno, esto no es ningún modelo hasta que los chicos no entienden que es un ciclo, como dice Conchita, ¿sí? Y que esto es un ciclo anfibólico, o sea, que sirve para metabolismo, anabolismo, catabolismo, para los dos bolismos, boludismos, el para arriba y el para abajo, ¿sí? Por tanto, mi sospecha, y no lo digo yo, lo dice gente más importante que yo, que estudia el tema, es que esto no es un modelo hasta más o menos el 3er año de la universidad. Pasa sin pena ni gloria, como una penuria o un horror, o un castigo por la primaria y la secundaria, donde con diversas bajamientos de nivel y diversas disfraces y gorros lo vamos presentando de formas más o menos maquetadas, más o menos simplificadas, más o menos tergiversadas, pero no constituye un modelo hasta que no nos damos cuenta de qué viene a representar. Esto, en cambio, sí es un modelo. Esto es una oficina inglesa, está el jefe, que llama a uno de sus empleados, que se llama Furchis, y le dice, discúlpeme, Furchis, querido, ¿es usted mi clon, mi mini-mí, o es esto un caso de robo de identidad? ¿Sí? Bueno, el pobre Furchis es una copia devaluada y mediocre del jefe, ¿sí? Mismo traje, mismo bigotito, misma cartera, mismo moñito. Se supone que la idea es que los empleados lameculos, de alguna forma, mimetizan la estética de los jefes y son como chupamedias. Es gracioso que le ofrece varias opciones a este fenómeno de mimetización biológica, ¿no? Un cloning, un mini-me, un caso de robo de identidad. Entonces, ¿es esto un modelo de cloning heterólogo? Y sí, yo diría que sí. A pesar de que es un chiste en inglés y que no tiene nada que ver,
es bastante un modelo de clonación de mamíferos, ¿no? De clonación de seres vivos organizados, ¿no? De clonación antigua de gajo de toda la vida. Pretende mostrar una copia diferida del original, de alguna forma devaluada y tergiversada, que eso sobrevuela o planea el sentido común, de que los clones siempre son copias supeditadas o de segunda calidad. Algunos piensan que envejecidas y mediocrizadas y arterioscleróticas del original, ¿sí? Condenadas al fracaso. Si no les parece un modelo, que puedo aceptar el matiz porque finalmente es un chiste, hay que hilar bastante fino para que una viñeta funcione de modelo de un concepto biológico abstracto, uno puede arrimar el bochín un poquito más, usando el mecanismo de metáfora, de transporte, ¿sí? Siempre me cuento el mismo chiste, pero como diría Chiquita Legrand, el público se renueva. Cuando uno llega al aeropuerto de Eleftherios Venizelos de Atenas y espera su valija, dice metáforas arriba. Y uno piensa que culto los griegos, hay metáforas hasta en el aeropuerto. Metáfora es la banda que trae las maletas. Se llama metáfora en griego. Metáfora quiere decir transporte, ¿sí? Conveyor en inglés es el nombre de esa banda. Entonces, metáfora es el transporte de significados, que es el mecanismo clásico de modelización. Tomar la parte por el todo, lo general por lo particular, el caso por la regla, ¿sí? Alguna forma de metáfora o trasvase para generar un modelo. Entonces vamos a intentar muy brevemente dos modelos posibles de clonación. Modelo clon como mariachi es el primero. ¿En qué se parece un clon a un mariachi? Bueno, acá hablemos de clones ya no de los seres complejos y superiores, sino clon en el sentido tradicional de la biología molecular y celular, ¿no? Clon es el conjunto de todas las células que comparten el pool génico y que son indistinguibles entre sí, o el conjunto de seres que no se puede decir cuál es el origen de copias porque todos son al mismo tiempo y formando parte de la misma fotocopiadora o stencil. Bueno, mariachi en mexicano se usa igual. Mariachi es el gordo bigotudo que canta la serenata y es el conjunto de gordos bigotudos que cantan la serenata. Cuando uno dice vinieron unos mariachis para mi cumpleaños, dice mal. Salvo que uno tenga mucha plata y haya contratado un Congreso Nacional de Mariachis y hayan venido muchas camionetas con muchos mariachis, mariachi es un conjunto de gordos bigotudos que cantan la serenata. O sea, no importa cuántos gordos bigotudos haya, el conjunto de todos ellos se llama mariachi. Igual que clon es el conjunto de todos los seres que comparten el pool y no cada uno de ellos. Usar en singular clon es un artilugio posterior, ¿sí? Reciente, de cuando pudimos clonar a Dolly, a Pampa y Pampita y todas estas mamarrachadas, ¿sí? No la modelo, que parece cloning por el número de neuronas degeneradas. Bueno, y el otro, un poco sexista el chiste. Sí. El otro modelo metafórico es el modelo de clon como gemelo diferido en el tiempo. Hay muchos profesores de biología que se desvanecen frente a este modelo y hay que asistirlos con sales aromáticas. Y empiezan a gritar, pero la enucleación, pero las células somásticas, pero los gomosomas, los telómeros, y babean por el costado de la boca y hay que darles electroshock. Bueno, me cago en todo lo anterior. Un modelo robusto de clon de ser superior organizado, de Pampita por ejemplo, es el de gemelo diferido en el tiempo. De hecho no hay diferencia ninguna, los gemelos son clones naturales, ¿sí? Entonces no tiene nada de vergonzoso, nada de vergonzante, nada de mamarracho, nada de bajada de nivel, nada de cutrés, nada de falta de rigor teórico decir eso en clase. De hecho es la mejor explicación que podemos dar acerca de un clon de mamífero, es esa, es decir, es un gemelo diferido en el tiempo y obtenido artificialmente. Eso es un perfecto modelo de clon. No necesitas nada más de todo lo anterior. Todo lo anterior necesitas cuando lo necesitas para dar detalles específicos sobre la tecnología que nos lleva a producirlos o sobre el modo de producción, de vida, bla, bla. Habrán visto chistes del estilo de señor o señora sin ombligo y dicen debe ser un clon. ¿Qué tendrá que ver tener ombligo con ser un clon? Por más que seas un clon, tuviste que tener mamá, digamos, alguien que te llevaba en su vientre y te pariera. Bueno, merced a muchas películas malas de Schwarzenegger, la gente cree que los clones no tienen mamá y que por tanto no tienen ombligo. Bueno, nos falta mucho, o les falta mucho, acuso acá, a los profesores y profesoras de biología de enseñar si todavía la gente cree que los clones no tienen ombligo, ¿sí? Bueno, en el primer punto se acuerdan que era el de entender modelos, entender estas construcciones humanas
fantabulosas que permiten representarnos el mundo, había un subpunto que era entenderlas como hijas del Uruguay de su época, entenderlas históricamente, en su génesis. Bueno, vamos a dar un mini ejemplo de esto. Voy a tomar un sacerdote jesuita que se llamaba Grimaldi, ¿sí? Del siglo XVII. Bueno, él fue el primero en ver que la luz se rompe cuando pasa por agujeritos chiquititos, ¿sí? Él trabajaba con ranuras y orificios e identificó una propagación que llamó cónica de la luz, que cuando la luz pasa por bordes, ranuras u orificios no se comporta como Alhazen había dicho 6 siglos antes. Alhazen era el islamista turbantoso, piojoso, que varios siglos antes había probado con un experimento mental la propagación rectilínea de la luz. Si quieren un chisme jugoso, en la escuela se puede contar eso como cuando uno mira por el agujero de la cerradura para espiar a alguien del otro lado de la puerta. Así más o menos con ese experimento mental, Alhazen, Pajersen lo podríamos llamar, postuló la propagación rectilínea de la luz. Bueno, Grimaldi le viene a decir unos siglos después que no siempre la luz se propaga rectilíneamente, que efectivamente cuando la luz pasa cerca de bordes o por agujeritos o rendijas, deja de propagarse rectilíneamente. Él llamaba eso propagación cónica. Mostraba que las figuras, sombras y luces a través de agujeritos y rendijas son oblongadas, son más estiradas de lo que uno permitiría, uno prediría usando la propagación rectilínea. Y llamó a ese fenómeno, que dibujó algo así, difracción, que viene de disfringere. Frangere le suena a fracturar, ¿no? Porque es el mismo verbo latino, frangere. O sea, los rayos de luz acá son haces rectilíneos, son las manitos de Atón de los egipcios que tocan al faraón, ¿sí? Son los pinceles o haces de los griegos y tienen estructura material. Entonces cuando pasan por los bordes filosos de algo se fracturan. La luz se quiebra, como si fuera un rayo de Zeus o de Júpiter, cuando pasa por cerca de bordes filosos. Eso es lo que dijo el sacerdote Grimaldi, que era, dicho de paso, jesuita, culto, de estos que fundaron universidades en América, ¿no? De ese estilo de religiosos que estaban a favor del conocimiento científico y que se pasaron educando gentes y estudiando muchas cosas. Fíjense además por las fechas que esto es anterior a que Newton planteara su modelo de difracción, ¿sí? Por tanto, la palabra y la idea, el experimento o el hecho reconstruido con la idea de fractura de los haces es muy anterior al primer modelo que traen los libros de texto sobre difracción, que es el de Newton, ¿sí? Bueno, ahora viene el punto 2, aplicar modelos, ¿no? Tengo estos productos, artefactos culturales que traen los libros de texto, un rosario de modelos traen los libros de texto, expuestos como una vitrina, los objetos a adorar, que son los grandes modelos, los que tenemos que venerar, arrodillarnos frente a ellos, y la idea sería poder aplicarlos a la comprensión de algo, alejándonos del falso modelo del ciclo de Krebs, ¿no? Que no explica nada, que no se aplica a nada. Entonces, empecemos con, igual que en el caso de Krebs, con una modelización fallida, cuando yo no puedo aplicar un modelo. Había, cuando yo era chiquito, ya detectarán mi verdadera edad con ello, un corto de Calculín que explicaba por qué volaban los aviones, que después fue repetido infinitas veces en diferentes formatos y ahora es un lugar común de YouTube. Si uno pone aviones, volar, qué sé yo, hay 15.000 tutoriales de YouTube que explican cómo vuelan los aviones. Todos esos tutoriales y videitos y apps y cosas que circulan por ahí dicen todos la misma mentira. Que un tal Monsieur Bernoulli, que era medio holandés, medio suizo, creó un principio que tenía que ver con la dinámica de fluidos, la velocidad del aire, o de los fluidos aeriformes, y que los aviones vuelan por el perfil de las alas, que es así como combado, entonces el aire va a una cierta velocidad por arriba y otra cierta velocidad por abajo, y la diferencia de presiones da el empuje. Todo perfecto. De hecho, acá tenemos a un físico, escritor del libro de texto, que se habrá tragado el cuento también. No solo nos lo tragamos, sino que lo repetimos en clase. Todo perfecto con el cuento de Bernoulli, maravilloso, sublime, clásico modelo científico escolar. Ahora, problemita. Si es verdad Bernoulli, ¿cómo vuela este artefacto? Que no tiene perfil de ala, las alas son planas. Y si es verdad Bernoulli, ¿cómo es posible que Spiderman haga estas cosas? Esto es una típica exhibición acrobática en estos biplanos antiquísimos. Spiderman va ahí arriba, dan vuelta al avioncito y él saluda a la concurrencia antes de caerse y matarse. Sí. Bueno, nada de lo que dice ahí arriba sirve para ahí abajo. Quiere decir que Bernoulli no sirve para explicar
el vuelo de los aviones, que el asunto es bastante más complicado y Bernoulli solo es una pequeñísima parte de la cuestión. Otro famoso ejemplo, bastante más complejo que este, es por qué tienden a adherirse las cortinas de baño al culo cuando uno se está duchando y cantando cha 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 cha, y la cortina se te pega y no te la puedes despegar. Bueno, eso también ha sido intentado explicar de varias formas y es complicado el asunto. Bueno, ahora miramos una modelización exitosa. Un ejemplo de modelo en el cual el modelo es mucho más dudoso, mucho más precario, mucho más perimido históricamente, mucho menos riguroso desde el punto de vista técnico-físico y sin embargo explica, da cuenta, cubre el fenómeno, aguanta bien para entender algo. Este mismo Newton del cual hablé hace un ratito, el de la peluca de rulos y la manzana caída, postula un modelo mecánico para la luz, ¿no? Corpora minúscula mínima, dice que son como bolitas lanzadas rápidamente. Ese modelo está recontraperimido, forma parte del panteón de los horrores científicos, ¿sí? Está en el Museo de los Espantos de la Ciencia. Sin embargo, todavía es bastante educacional para entender esta misma refracción de la que hablaba Grimaldi en la diapositiva anterior. Bueno, usualmente explicamos eso. Acá ya estamos hablando de profesores de física de secundaria o en primaria profesor de ciencias naturales en conjunto, con el estilo de estas cosas, ¿no? La pobre e incauta chica, como Lelutier, la pobre e incauta chica que quiso cazar el pescado y no pudo pescar porque lo vio en el lugar incorrecto. Bueno, esto es un problema con cierta relevancia acuífera, no para la pobre chica ingenua, sino para los pescadores reales, cómo ubicar objetos debajo del agua sabiendo que no están en el lugar en el que parecen estar. Bueno, la explicación estándar newtoniana para esto es una explicación de que la luz está hecha de rueditas, ¿sí? Tiene partes internas y que también hay algo como refracción mecánica, digamos, ¿sí? Que uno puede vivenciar en la vida real. El famoso experimento del changuito y la moqueta. Ya saben que como yo tengo la manía de viajar a España a ver a mi director cada tanto, vuelvo estupidizado y hablo todo mal y digo moqueta y la gente me mira como diciendo ¿qué quiere decir este? Bueno, esto que está pegado al piso es moqueta para mí. Sepan que no sé decir la palabra correcta yoruba. Es un problema mío estructural, que siempre confundo la variante de español en el momento clave y causo estupor en la audiencia. Bueno, este es el problema del changuito y la moqueta, que acá está hecho con una pesa y un mantel, una superficie de madera, una mesa y un mantel. Cuando esa pesita o ese eje de carrito de juguete entra perpendicular al mantel, nada pasa, solo hay un cambio de velocidad. Va más lento en el mantel porque el rozamiento es más alto. El problema es cuando entra de comba, ¿sí? O de cotelete al mantel. En ese caso, la rueda que entra primero comienza a andar más lento que la rueda que entra segundo. Entonces hay una torcedura del eje de rueditas o el changuito, ¿sí? Como se puede comprobar, si lo quieren hacer en casa, con el changuito de compras y la moqueta. Corran por un piso de parquet con el changuito de costado y entren en la moqueta y van a ver qué sucede eso. Se tuerce el changuito para un costado. Bueno, esta es la explicación, sin moqueta, sin changuito, sin pinotea, que dio Newton hace varios siglos para la torcedura de la luz en los medios transparentes. Sigue siendo muy interesante y robusta para estudiantes de primaria y secundaria, aunque uno tenga que decir después, esto es como funciona la luz, pero sin changuito, sin moqueta, sin madera, sin mantel, sin Newton, sin bolitas, sin eje, sin rueditas y sin velocidad. O sea, igual a esto, pero sin todo lo anterior. Bueno, este segundo punto, ¿se acuerdan? Tenía lo de comparar modelos entre sí. Vamos a comparar dos modelos para el mismo hecho espeluznante. El hecho espeluznante es levantarse agitado y alborotado a la madrugada, ver presencias estilizadas y con ojos almendrados, no poder pedir auxilio, estar abotonado a la cama, ¿sí? Y que las presencias estilizadas y ojos almendrados te abduzcan, te lleven a la nave lombriza, como decía mi vecino, te introduzcan tubos por distintos agujeros y te devuelvan feliz y contento a la Tierra. Bueno, hay una fracción no menor de la población estadounidense, que saben que es la bestia patrón, digamos, el país con más estupidez concentrada en el planeta, que dice haber sido visitado por los seres estilizados de ojos almendrados que los succionaron, y los llevaron y los introdujeron, ¿sí?
Bueno, tengo dos modelos alternativos entre varios para explicar esto. El primero es el clásico de Fabio Serpa, la abducción alienígena. Seres de luz en la nave madre que los parió, llegan a la Tierra, bajan por una escalerita, ingresan a tu habitación, te arrojan un rayo paralizador, ¿sí? Te transportan todo duro a su nave de amor y paz, te introducen cosas y te devuelven. Parece un modelo bastante robusto, digamos. ¿Por qué no pensar que soy el agraciado víctima de los alienígenas que quieren ver mi anatomía de cerca? Uno que transitó un poco las ciencias naturales e intenta fingir que las da en la escuela, trata de no sostener modelos tan caricaturescos y mediocres como este. Entonces está en un brete, cómo desestimar un modelo de estos que además es creído por una parte no menor de la población. Una posibilidad es hablar de histeria colectiva, borrachera, estupidez, conspiranoia, mucha Discovery Channel, drogas de diseño, hongos alucinógenos u otras hipótesis. Otra posibilidad sería tratar de acercarse al fenómeno de una manera un poquito más científica, más rigurosa, ¿sí? Menos castigadora de quienes cuentan estas abducciones alienígenas. El modelo actualmente más reconocido para esto es el modelo de parasomnia. Vale decir que algunos seres humanos, muy poquitos, 0,5% de la población más o menos, tiene problemas para despertarse. No le funciona el mecanismo de despertarse correctamente. Y sufren básicamente de dos fenómenos bien conocidos y caracterizados en la literatura. El primero es la parálisis del sueño, que es que uno está en una duermevela o vigilia, medio saliendo del sueño, pero no se puede mover, está paralizado en la cama, duro ahí como estaca. Y lo segundo se llama alucinaciones hipnopómpicas. Es decir, alucinaciones en la salida del sueño, cuando uno se despeja del sueño. También hay alucinaciones hipnagógicas, que son las contrarias, cuando uno entra en el sueño. Esas alucinaciones son muy vívidas y de carácter bastante angustioso, y de hecho llevaron a la creación de los mitos de incubo y súcubo, que eran dos tipos de demonios que te venían a culiar de noche en la Grecia antigua, ¿sí? Uno se te ponía encima y el otro por debajo. Los griegos no eran ningunos taradúpidos, ¿sí? Si la iban a pasar bien, por lo menos iban a inventar un demonio que los visitó a la noche y los forzó a hacer cosas que ellos no querían, ¿sí? Eso de los incubos y sucubos está recontra explicado actualmente, hay muchísima literatura al respecto y es parecido a esta parasomnia de las alucinaciones hipnopómpicas, ¿sí? Generalmente la gente ve cómo a través de una ranura, entonces ve las formas más estilizadas, luces fuertes atrás. Esto de los ojitos almendrados viene también de las formas distorsionadas de ver a través de los párpados semiabiertos, además con sinestesias y con destellos de luz y cosas así, y acompañado de la parálisis de sueño. O sea que todo más o menos cierra. De hecho, uno podría investigar más o menos cuál es la incidencia en la población de las abducciones extraterrestres y de las parasomnias con alucinaciones y ver que más o menos correlacionan, o ver cómo se reitera siempre el mismo relato, porque todo el mundo inventa los mismos sanguiníferas verdes con los mismos deditos viscosos, los mismos ojitos almendrados y las mismas ganas de llevarte a la nave de lombriza, ¿sí? Bueno, esta es una explicación que aguanta y es robusta. Uno puede decir, bueno, pero quizás tan robusta y tan explicadora como la otra. ¿Por qué no puede ser que me visiten a mí alienígenas? Yo quiero que me visiten alienígenas y me lleven a su galaxia. ¿Por qué no me pueden llevar? Bueno, ahí un poco de Fabio Serpa no viene mal. Hasta los omnilogólogos, o como se llaman, ufólogos más sensatos, dicen, la hipótesis principal, o la evidencia principal que tenemos en contra de la existencia de naves alienígenas, es que si una civilización existiere, que ya es mucho decir, y tuviere el adelanto técnico suficiente como para construir naves y venir de centenares o miles de años luz hasta la Tierra, ¿para qué se van a andar escondiendo o disfrazándose de reina de Inglaterra? ¿Sí? O bien vienen y nos cagan a tiros y se llevan el agua o el oro o lo que necesiten, tipo invasión extraterrestre, o bien vienen, bajan por la escalerita, traen amor y paz y se presentan a los líderes, incluido el presidente del Uruguay, ¿sí? Entonces, lo que es bastante grotesco de los relatos de abducción extraterrestre es que siempre tienen este grado de furtividad, se presentan solitos en una casa del extrarradio de ciudad mediana de Estados Unidos a visitar a una pobre chica que no es nadie, Carol Ann, ¿sí? La vienen a visitar. Es bastante improbable que se sostenga un modelo así. Bueno, esas cosas son las que uno tiene que evaluar cuando piensa en modelización en el aula.
Bueno, punto 3, generar modelos, que es el que a mí me causaba más duda, pero dejo abierto a que pueda haber esta idea de ensayar formas propias o colectivas creadas en el aula de explicar algo inexplicable o inexplicado, pero eso sí, siendo muy filosos a la hora de evaluar la robustez de lo que yo estoy proponiendo contra la evidencia disponible, evidencia en sentido amplio, no solo empírica, sino también documental, teórica, etcétera, y comparativamente entre sí. Tengo varios modelos para el mismo fenómeno, tengo que ver cuál es el más sensato para lo que quiero explicar. Bueno, compensemos, como en los demás casos, con qué cosa no constituye un modelo colectivamente creado o individual. Lo que no constituye un modelo colectivamente creado o individual es el constructivismo extremo de los años 80. Probablemente han recibido por email primero y ahora por Facebook una viñeta de estas que se crearon en España en los años 90, desde la pedagogía crítica en contra del constructivismo extremo de los César Coles de los años 80, que traía el mismo problema de patatas en las distintas décadas, ¿no? Empezaba pseudo riguroso, vende un saco de patatas, ¿cuál es el beneficio? En los años 60 ayudaba un poco al chico porque complicado pasar el problema. En los años 70 ya se introducía la nueva matemática moderna de conjuntos, había que dibujar puntos gruesos, unir con flechas, biyectivos, sobreyectivos, ¿se acuerdan? Cardinalidad, diagrama de Venn. Y en los años 80 el problema era este. Vende el saco de patatas, gana los 200 pesetas, pero ahora coge la patata, ¿sí? Subraya la patata, discútela con tu compañero. Bueno, esto es una parodia de constructivismo español, que por suerte no llegó a nuestro continente, nos salvamos por atrasados, ¿sí? Nos salvamos de este constructivismo extremo, pero esto es lo que puede llegar a colar en el aula si uno dice que modelizar es inventarse un paquito mental para explicar algo. No cualquier paquito mental cuela. Primeramente porque el paquito mental tiene que pasarse por el tamiz o el sedazo, ¿sí? De la evidencia, de la robustez, la capacidad de explicar, la interferencia intersubjetiva, y además porque esa forma de explicar que yo me invente tiene que ser validada histórico-epistemológicamente, quiere decir, tiene que ser la que el currículo dice que tengo que aprender. Aquellas grandes formas de explicar que han sido creadas ante nosotros, que son herencia humana, son patrimonio UNESCO de la humanidad, son las que los libros de texto traen como las formas sancionadas de explicar, las que hoy en día tienen sus adeptos y que nos sirven para movernos en el mundo. Entonces, un primer peligro de esta cuestión de generación es, bueno, haceme un dibujito de cómo vos crees que funciona la célula eucariota. Chiquichi, chiquichi. Sí. No cualquier cosa cuela. Esa célula tiene que ir tendiendo a ser la célula eucariota con mayúscula, que es la que traen los libros de texto, y tiene que ser algo que tenga robustez, complejidad, metaforés, si vale el invento, suficientes como para explicar algo de la célula eucariota. ¿Sí? Por tanto, y otra vez las buretas caen, menos mal que hay moqueta en el piso y no se oye la caída, esto no es un modelo de célula eucariota. Esto, the animal cell, vean el objeto faliforme rosa de arriba, que es un centríolo. Es un centríolo, ¿sí? Bueno, esto es un espanto, no una célula. Esto es el antiguo tren fantasma de los parques de diversiones, del Parque Rodó. Esto tiene toda la intención, querido, valoro tu creatividad, valoro el uso de la plastilina naranja, pero esto no es una célula eucariota. Esto es una triste maqueta de célula eucariota. La célula eucariota no tiene que ser tan elaborada y bonita como esta, ese es el problema. El problema es que acá se puso la forma por encima del fondo. La forma es bella, es un trabajo elaborado y de hecho merece un 10, pero merece un 10 en creatividad o en arte o en diseño o en otro espacio curricular. Donde merece un 0 es en biología. Esto no es ninguna célula eucariota porque no explica nada. Solo es una célula eucariota cuando yo puedo decir algo con ella. Y puedo decir poco y nada con la naranja esa tumefacta, con objetos faliformes adentro. ¿Sí? Esto más parece un costurero de mamá con los objetos adentro que una célula eucariota. Entonces, acá es donde clásicamente la forma chupó el fondo, tomó el lugar del fondo. Hay mucho esmero y mucho trabajo de los pibes, no lo estoy negando. Esto es una feria de ciencias, con aplauso, medalla y beso del principal Skinner, ¿sí? Pero no es una célula eucariota. No es un modelo de algo para explicar algo. Simplemente es un objeto bonito que sustituye a otro, del cual me olvidé y no sé cuál es. Entonces, ¿cómo es lo del uso? Bueno, un ejemplo real, una tesis doctoral que dirigí, Eduardo Lozano, está disponible si la quieren leer, y hay artículos de él. Pregunta a estudiantes de primer año de formación de profesorado, ¿no? de un IPA argentino.
Les pasa una fotito esta de una intervención en la célula eucariota, puede ser una enucleación o puede ser una técnica de fertilización asistida, y pregunta, ¿cómo es posible que el doctor Huang meta el palillo chino dentro de la célula y lo saque y la célula no se explote y no se deteriore y no se multiplique por cero? Los pibes hipotetizan sobre esto, generan básicamente 3 modelos. Estos pibes generan estos 3 modelos y es lo que usualmente ve uno en clases de biología de secundario, terciario y de universidad. Es más o menos los clásicos modelos que uno puede inventar para dar cuenta de la introducción de una aguja en una célula sin que esa célula se explote o multiplique por cero. El modelo de colador, la célula tiene agujeritos, ¿sí?, por donde meter la aguja. El modelo de gelatina, la célula es viscosa y acomodaticia, y aunque yo la distorsione después se vuelve a acomodar. Y el modelo de pompa de jabón, en el cual uno tipo mago puede meter agujas de tejer o pajitas. De hecho son 3 modelos históricos bastante sensatos. Como no tengo mucho tiempo, solamente les cuento del primero. Los chicos cuando dijeron estos 3 modelos, Eduardo, el profe, les pregunta, bueno, ¿y cómo creen que ahora podemos elegir cuál de esos 3 modelos es el más adecuado? Los chicos dicen, en lugar de mostrarnos la fotito del procedimiento, ahora mostrarnos el video completo, ¿sí? Bueno, resulta que viendo el video completo, peor aún es el debate entre los 3 modelos, porque todo el mundo ve el que quiere ver. ¿Ves cómo está buscando el agujerito? ¿Ves que metió la aguja por el agujerito? No, tarado, ¿no ves que esto de la célula y se acomoda? Sí. Bueno, del primer modelo, algo simpático para contar. Parte de ese modelo es culpa de los profesores y profesoras de biología, por presentar demasiado tempranamente y demasiado obscenamente el modelo de mosaico fluido. Que en lugar de conformarse con un verdadero mosaico fluido, que es la pompa de jabón, ese modelo de Finke del siglo XIX, el verdadero mosaico fluido, presentan una cosa que parece una feria de ciencia de telgopor pintado. Llena de cosos que salen, la antena parabólica, el túnel para abajo, el rizo, las pelotas de telgopor, todo el espanto. Tercer grado de primaria ya están pintando, ¿sí?, los fosfolípidos. Una cosa que tiene esa célula grotesca, o esa membrana grotesca, una célula grotesca, son los ojalillos de zapatilla flecha. ¿Se acuerdan de eso? Que son esos túneles donde pueden pasar cosas más grandes que el elefante por la puerta de la casa, ¿sí? Analogía. Bueno, los chicos piensan, debe ser que mete la aguja por esos agujeros, ¿sí? O sea que parte del horror viene de la insistencia de la profesora o profesor de biología en dar un modelo de membrana celular demasiado complicado para lo que se quiere contar. Mientras que técnicamente hablando, el tercer modelo es el más robusto, es el original modelo de membrana bicapa lipídica de Finke del siglo XIX. Ese es el modelo que deberíamos estar dando y no las antenas parabólicas, los túneles que caen para abajo, las pelotas de telgopor pintadas. ¿Sí? Hoy vine iconoclasta y vengo a prohibir. Bueno, el último punto, pensar sobre los modelos. Esto me hago cargo de lo que estoy diciendo y queda grabado, ¿sí? No todo el mundo opina lo mismo en este punto. Los 3 puntos anteriores tienen gran consenso en la comunidad, este es un poco más vidrioso. Yo opino, como el Chapulín Colorado, que el ciclo de modelización no se termina hasta que uno no reflexiona explícitamente acerca de qué son los modelos y con qué se comen. Qué son los modelos científicos, para qué han sido usados a lo largo de la historia de la humanidad y qué tienen que ver con la educación de ciencias. O sea que hay un punto en el cual el estudiantado, no importa el nivel educativo en que estemos, empezando desde el inicial, preprimario, debería reflexionar acerca de el objeto modelo y su uso en las ciencias naturales. Y eso es un asunto no muy sencillo. Podríamos pensar en los modelos como maneras de ver, o sea que encarnan la teoría, la reestructuran proyectándola para la comprensión del mundo. La teoría es una entidad abstracta, digamos, bastante estilizada y arquitrabada, y solo se concreta, se proyecta, se aterriza cuando uno la usa para entender porciones del mundo, y esas patitas viscosas o tentáculos de proyección o de aterrizamiento son los modelos. La forma de entender qué son los modelos y con qué se comen la provee esta concepción semántica de las teorías científicas, que es muy reciente, de los años 80 y 90 del siglo pasado, representada por estos 3 personajes fastuosos, Guire, Zapp y Van Frasen, epistemólogos del ámbito anglosajón. Guire y Zapp de Estados Unidos y Van Frasen nacido en Holanda pero nacionalizado canadiense. Los 3 viven, están jubilados pero todavía activos. Y presentan una visión de los modelos bastante robusta para la enseñanza en el aula, que se podría capturar en esta viñeta sencilla. Esto es un chiste de un náufrago en una isla desierta, varado, que escribe en su diario: día 44, todavía estoy varado, sin nada para ver más que una chata superficie de agua hasta donde alcanza a ver el ojo, ¿sí? El pobre hombre está embolado.
La gracia es que nosotros estamos fuera de la viñetita, si estuviéramos con él estaríamos llorando con él, nos reímos con él, como dirían los maestros, no de él, sino con él, porque hay un riquísimo y sugerente fondo marino que él no está viendo por andar escribiendo en el diario en lugar de meter la cabeza. Bueno, ¿qué sería un modelo de fondo marino? Un modelo de fondo marino sería un dibujito a mano alzada del fondo marino hecho después de hacerle algo al mundo. Alguna vez supongo que habrán hecho como profesores o como estudiantes una actividad de caja negra, ¿no? Caja de zapatos con cosas adentro, forrada de verde. Se la das a los chicos, la tienen que sacudir, pesar, hacer flotar, pasarle un imán, volcar, cosas así, y tienen que después dibujar lo que hay dentro de la caja, ¿sí? Aquí sería lo mismo. ¿Cómo dibujar el fondo marino? Con las cosas que uno le puede hacer a ese fondo. Meter la cabeza y abrir los ojos, meter la cabeza con goggles o gafas de buceador, meter una camarita web, con un palo largo tentar el piso a ver cómo va, lanzar una red y recoger cosas, esperar a que la marea traiga objetos, escuchar a oído desnudo, escuchar con una corneta, grabar sonidos con un magnetófono, lo que fuere. Bueno, si este pobre hombre tuviera todo ese kit del perfecto modelizador de fondos marinos, ¿sí? ACME, después de un rato tendría una mesa de evidencias. Cosas que le trajo la marea, cosas que recogió con la mano, cosas que recogió con la red, cosas que oyó en un diario, cosas que vio en un diario, etcétera, etcétera. Lo que estamos todos de acuerdo es que jamás podría dibujar eso que está ahí abajo. Nunca jamás. Aunque tuviera todos los instrumentos del mundo, todo el tiempo del mundo, todo el dinero del mundo, y toda la astucia y perspicacia del mundo, jamás podría dibujar ese fondo. Ese fondo lo vemos nosotros, que somos el tercer ojo externo de Dios que ve todo, ¿sí? Lo que él puede es hacer dibujos mejores o peores del fondo, que dependerán de su astucia y perspicacia, de su conocimiento anterior, de la cantidad de instrumentos que tenga, del tiempo que le demos, del dinero que le demos, de la beca doctoral que le demos, etc. ¿Sí? Fíjense una cosa simpática, que además todo fondo marino presupone cierto conocimiento de los fondos marinos. Lo que se puede dibujar o no depende de nuestro conocimiento anterior previo a hacerle cualquier cosa al fondo. Quiere decir, nadie dibujaría una isla Plato sin talud que conecte con el fondo. Todo el mundo está de acuerdo que no existen las islas Plato inflables, ¿sí? De goma. Siempre conectan de alguna forma con el fondo marino. Más o menos todo el mundo sabe que hay bichos abajo, plantas, animales y algún otro clado o reino. También que hay actividad humana, un submarino por ahí, un galeón por allá, ¿sí? Y un pirata largo que baja y se pierde. También uno podría pensar que se puede dibujar el fondo marino de manera muy abstracta y esencial sin mirar nada. Vagamente esto conecta con el piso y hay algún bicho por ahí. Es como lo de que dice Guire, este epistemólogo, de podemos en principio recorrer París con un mapa de Roma. Mirado muy de lejos, el mapa de Roma sirve para París, porque lo único que indica es que hay que seguir por las calles y que uno no puede entrar por las manzanas. Y eso es igual en Roma que en París. Cuando uno hila fino y se da cuenta que tomó la línea de subte equivocada o que nunca encuentra la Torre Eiffel, es que se da cuenta que se equivocó de mapa. Pero en principio, a un nivel muy vago y abstracto, el mapa de Roma sirve para caminar en París. Bueno, aquí lo mismo. A un nivel muy vago y abstracto, cualquier fondo dibujado a mano alzada sin mirar nada es un modelo de fondo marino. Empieza a hacer agua, valga la frase, cuando yo quiero ubicar doblones de oro que dejó el galeón por ahí, o pescar algo para comer, o armar una balsa para huir. Y ahí hay otro punto interesante de los modelos. Nadie modeliza el fondo marino porque se levantó con ganas, ¿sí? Que es esta idea que, filosófica de la ciencia que a veces, con la cual a veces insistimos en primaria y secundaria, el amor por la sabiduría, ¿sí? Lo que mueve a los científicos es, un día se levantaron y quisieron pensar en los átomos. Ay, ¿cómo serán? Cuadrados, redondos, verdes. Sí, inventaron el átomo. Leucipo inventó el átomo. Un carajo. Leucipo lo que quería era conquistar el mundo, como Pinky Cerebro cada sábado, hacer que todo el mundo hablara griego, levantar el Partenón que se mantuviera en pie hasta ahora, navegar el Mediterráneo, usar las estrellas para adivinar la suerte de los reyes y para ubicarse en la tierra y cosas de ese estilo, o sea, intereses humanos. Por tanto, el señor Náufrago, o el doctor Náufrago, perdón, el profesor doctor Náufrago, solo modelizador del fondo marino, si quiere hacer algo, comer o huir, digamos, conseguir materiales que sirvan para hacer una balsa o manducar algo simpático y divertido más que los cocos que le caen de la palmera, ¿sí? Bueno, más o menos esas cosas, y después si quieren elaboramos un poquito más en la cuestión de preguntas, son las que llevan a la gente a modelizar y más o menos eso es un modelo. La respuesta a una acción, un conjunto de acciones coordinadas sobre el mundo, que captura mucha información en el mundo y me permite
intervenir en él, moverme en él, entenderlo, explicarlo y predecirlo. Esa sería la concepción semántica de modelo. Entonces, el modelo como un mapa que me permite navegar por el mundo en una serie de razonamientos e inferencias que se llaman inferencias a la mejor explicación. Y yo acá en chiste pongo a la menos peor explicación, porque en realidad en las ciencias naturales las explicaciones son bastante malas, porque tienen poquísimo input y mucho output. De 3 o 4 hechos despeluchados y descuajeringados, yo infiero un modelo súper robusto. Porque olí naftalina, toqué una esponja que es blandita y vi que esta bufanda es verde, me imagino los átomos. Imagínense el salto de 4 hechos despeluchados y descoyuntados a la idea de átomo. Entonces, por eso le llamo esto la menos peor explicación, que involucra razonamientos de mucho vuelo, que se llaman ampliativos, y en particular razonamientos aductivos. Bueno, vamos a intentar mirar eso un minutito con la cura folk para los orzuelos, ¿sí? Todo el mundo dice, cuando tenés el ojo así en compota, que parece que te hubiera dado un boxeador, mijo, frote la alianza y aplíquela sobre el lugar afectado, decía Tony Camos, ¿sí? Ponte la mano en el lugar afectado. Bueno, entré hoy, por 14ª vez, a blogs que discuten esto, muy simpáticos, y una chica en Yahoo Commex, en un foro de la mejor respuesta de Yahoo, le contesta, pero cuidado, debe ser de oro y una persona casada por la iglesia. No cualquier anillo. No sé por qué, dice, pero a mí siempre me ha funcionado. Rita desde México, pone, ¿sí? Bueno. De nuevo, como en el ejemplo de la abducción extraterrestre, uno puede decir, bueno, esto es una pelotudez, simple y sencillamente. O no, puede decir, en realidad, es un remedio casero que tiene bastante gorrete con re, ¿sí? ¿Cuál es el gollete del remedio este? Bueno, primero, entender la naturaleza del orzuelo como una inflamación de esas glándulas en el párpado, que obedece a la dinámica del grano, tiene nacimiento, esplendor y muerte como los granos, que el calor acelera la granositud y que entonces lo que hay que aplicar es calor. Sea helio una tostada metida en leche hervida, como de hecho Soraya le contestaba a Rita en el mismo strand de Yahoo México, ¿sí? O sea ello la alianza de la abuela Eduviges. Entonces, ahora yo les pregunto, ¿por qué la alianza de la abuela Eduviges y no un pañuelito en agua caliente o la tostada de Rita que le contestó a Norina? ¿Sí? Bueno, ahí tengo que hacer un poquito de historia de la ciencia. El oro, ¿de qué va? El oro es un metal que tiene capacidad calorífica y conductividad térmica altas, por tanto, frotando poquito sube la temperatura rápidamente. Y segundo, tiene muy baja actividad química, es un metal noble. No se oxida, no se sala, no le pasa nada, tiene gran estabilidad química, entonces es menos propenso, por su escudo, digamos, electropositivo, a envirusarse, digamos, a tener porquerías. Es un metal muy noble, por eso se usa en los aritos abridores de los bebés. No porque sea valiosísimo y fastuoso, de hecho uno lo puede hacer de cobalto, de tungsteno o de uranium 235, que son mucho más caros, y a nadie se le ocurre, los hacen de oro porque son inertes químicamente y no le hacen nada a las orejas de los bebotes. Entonces tengo dos características interesantes. No necesito frotar 3 horas y media, como sería el caso con cobalto, ¿sí? Ni me estoy poniendo cualquier cosa en el ojo que me lo deje peor aún, todo envirusado. Entonces, ustedes miran, bueno, yo más o menos dije que oro sirve. Pero hay tantas otras cosas que sirven igual. Bueno, pero ahora denle para atrás a la maquinita del tiempo. ¿Cuándo se instala esta explicación? Y no sé del todo, pero póngale que sea el siglo XVIII, XIX, principio del XX, donde había objetos en la casa fácilmente calentables, inertes químicamente para meterse en el ojo y nada más que las alianzas de casados. Lo único que había en la casa más o menos calentable. La cuchara de plata de la abuela tampoco servía mucho, ¿sí? O sea que más o menos de ahí viene el mito. En realidad, la explicación científica es la del calor, común y corriente, sencilla, con toda la biología detrás, la menos peor explicación, y la conexión con el oro viene fácil si uno se pone en la idea de, bueno, donde había algo calentable fácilmente, que la gente pensara que era bastante inerte y bastante aséptico, en los anillos de oro. El único oro circulante en una casa común y corriente de clase media a fines del siglo XIX serían las alianzas de casados del matrimonio dueño de casa. ¿Sí? Bueno, también yo hablo de lo que se llama una propiedad se non è vero e ben trovato de la modelización. Eso quiere decir, si no es verdadero, está bien concoctado, está bien armado. Es un dicho italiano, quiere decir que lo que importa cuando uno explica es la plausibilidad, el aplomo que uno tiene para explicar y no la verdad verdadera, la verdad de la milanesa, ¿sí?
de la milanesa napolitana. Entonces, lo de menos peor explicación y lo de Zenón Severo Ventrovato lleva a pensar, lo que triunfa como explicación o como modelo en ciencias naturales es la frazada que mejor tapa el cuerpo, la nariz y los pies por todas partes, la que menos corta nos queda por todos lados, que explica la mayor cantidad de hechos, con la mayor simplicidad y economía, con la mayor belleza y estética, dejando la menor cantidad posible de hechos descoyuntados, ¿sí? Y haciendo ver a sus rivales como menos felices, como el caso de la parasomnia versus la abducción alienígena. No se trata ahí solo de las probabilidades de que te abduzca un ser de luz y te lleve, versus a que tengas problemas de sueño no resueltos, sino también de la plausibilidad de que esos seres de luz vengan y no se muestren a nadie, ni al presidente del Uruguay, y se vuelvan a su planeta, y solo Carolan los padezca, ¿no? Entonces, sí. Entonces, bueno, miremos un episodio de Alf. Temporada 2, episodio 15. Tengo derecho a un juicio. El pobre Alf es culpado de un crimen del cual en toda la serie, la única vez que no cometió el crimen, él es culpado. Sí, se rompe el ventanal de los Osmonic, los vecinos, y todo parece acusar al pobre Alf. Se arma una parodia de juicio en la que Alf hace de Gordon Shumway, su otra personalidad, y hace de su propio abogado. Sí, se pone un trajecito con corbata y se defiende a sí mismo en un juicio que termina con él preso en el cuartito de atrás, sin televisión y deprimido. Sí. Bueno, fíjense los tres modelos que se dan para el hecho es la rotura del gran ventanal de los Osmonic. El primer modelo es todos los números de la lotería los compró Alf, porque su comportamiento destructivo pasan de hecho pequeñas secuencias de capítulos anteriores donde había roto desde el gato hasta la nave espacial, pasando por la paciencia de los vecinos, el coche de la abuela y la mitad de la ciudad. Sí, era un modus operandi reiterativo el de romper cosas. Ahora bien, Alf da 18 explicaciones posibles para la rotura del ventanal. La primera que esboza es que la cantante afroamericana de jazz Ella Fitzgerald fue invitada por los Osmonic a tomar el té y alcanzó un do sobreagudo y con la frecuencia de su agudo destruyó el gran ventanal. Se suspende el juicio, dicen, no, querido, esto no va ni para atrás ni para adelante. Dice, qué lástima, tengo otras 17 explicaciones igualmente plausibles. ¿Sí? Bueno. La tercera y último modelo, el que termina siendo revelándose al final y le tienen que pedir disculpas a Alf, es que el señor Osmonic tiene un ataque de joven viejo, digamos, de pendeviejo. Rememoraba sus tiempos donde había sido quarterback del equipo de fútbol americano de la universidad y se ponía mallas ajustadas y Rachel, su esposa, le veía el culito con la malla, entonces se le dio por patear la pelota y romper el gran ventanal. ¿Sí? Fíjense esta idea de evaluar los modelos frente al hecho. Ningún modelo tiene probabilidad cero. Alf es un destructor serial y por tanto puede haber roto el ventanal como rompió tantas cosas antes. No es imposible que la querida Ella Fitzgerald estuviera en la casa de los Osmonic y diera un do agudo y rompiera el ventanal. Es altamente improbable. Pero fíjense en el punto 2. El modelo del punto 2 es voluminosa cantante de ópera, da un agudo importante que resuena con la frecuencia propia del cristal que se derrumba. Hasta ahí no habría nada, digamos, hay videitos de YouTube que muestran eso. El problema es quién es la cantante de ópera y cómo cantó. ¿Por qué iba a estar Ella Fitzgerald en el pueblo de los Tanner y en la casa de los Osmonic? Esa explicación se torna menos implausible, menos traída de los pelos, menos grotesca si yo leyera Ella Fitzgerald está en la ciudad para dar un concierto esta tarde. O si escuchara al señor Osmonic que dijera, la querida Ella vino hoy a tomar el té con nosotros porque yo la conozco desde el primario, nos queremos mucho, bla, bla. Entonces, disminuye la implausibilidad, lo traído de los pelos de explicación. El último modelo es el simpático, ese modelo de viejazo, digamos, ¿no? Señor cincuentón que rememora cuando era un acuerpado futbolista americano y quiere impresionar a su señora. Sí, sí, bueno, setentón. Bueno. No, bueno, tenía su razón de ser los 50. No me tires de la lengua. Quiere recordar a su señora esposa de esos tiempos de esplendor y bueno, se hace el pendeviejo. Bueno, entonces, con esta idea de modelo, como esa especie de mapa que nos permite movernos y operar en el mundo y que genera explicaciones que son las menos peores, llegamos a el meollo teórico duro, y esta es la diapositiva más difícil, de qué es esta concepción robusta de modelos semántica que nos sirve para las aulas. Esta concepción semántica robusta dice algo así. Un marco para entender cómo argumentamos en clase,
porque remite al parecido de familia o similaridad, semejanza entre modelos y datos empíricos. A esta idea de proyección o cobertura o frazada, la metáfora de la frazada. ¿Sí? Que el modelo es una estructura teórica que de alguna forma echa una sombra sobre el piso. Me permite ser proyectada sobre una porción del mundo, que son los hechos, y da cuenta de los hechos satisfactoriamente, de la manera menos peor. ¿Sí? Este es un paper de unos tales Betcher y Meissert, bastante reciente, que eran de argumentación basada en modelos. Y esta idea de modelo, que para mí es muy sugerente, muy potente, y no necesita tanta teorización, no es que tenga que hacer 2 doctorados para poder llevarla al aula, hay mucho escrito y hay mucho investigado e innovado, tiene la gracia de permitirnos iterar. Iterar es una característica de los modelos, que es la de darle al play y ponerlos a funcionar. Si yo tengo razón en que esto es modelo de este hecho, entonces tiene que pasar esto, lo otro y lo demás allá. Esos son los lazos sí, entonces. Tengo razón en que este hecho se subsume en este modelo, entonces predigo que va a darse esto, lo otro y lo demás allá. Vuelvan a todos los modelos anteriores. Si tengo razón en que Ella Fitzgerald rompió el ventanal con su do sobreagudo, entonces Ella tenía que estar en la ciudad, ser amiga de los Osmonic, tener pulmones importantes, haber dado do sobreagudos antes, el cristal tener determinado templaje y gramaje que sintonizara con el do agudo, etc. En el caso de los sanguiníferas, ¿no? Más o menos la misma cantidad de gentes que fueron abducidas y las que tienen parasomnias, más o menos el mismo estilo de figuritas estilizadas con ojos almendrados, más o menos las mismas sensaciones de pesantez, de inmovilidad, de horror y de angustia, etc. ¿Sí? Entonces, si tengo razón en que este modelo es el más sensato, entonces esto es lo más allá. Póngale el caso de los orzuelos. Si tengo razón que lo único que importa es el calor y un poquito de asepsia, la tostada metida en café con leche también sirve para los orzuelos. No tiene que estar casada por la iglesia. ¿Sí? Y ahora, último punto. Construcción de un modelo famoso, histórico, el de la fiebre de puerperio de Semmelweis. ¿Sí? ¿Se acuerdan de este episodio, no? Mediados del siglo XIX, médico austrohúngaro, que encima era de minoría húngara, bastante mal querido por los austríacos de la época. Tiene el problema de la fiebre de puerperio, fiebre puerperal, 2 salas de parturientas, en una se muere más que en la otra. ¿Se acuerdan todo el cuento largo, no? Bueno, ¿qué dice él? Él propone un modelo de partículas cadavéricas, que en realidad en alemán es pedacitos de cadáver adheridos a las manos. Ese era el nombre del modelo de él. Decía que los internistas o practicantes, los médicos de último año de universidad, llevaban y traían pedacitos de cadáver en los dedos que enfermaban las parturientas. Que en la sala donde los internistas hacían tocoginecología se morían más parturientas que en la sala atendida por comadronas o matronas. ¿Sí? De hecho, él decía, es indicio de esas particulitas de cadáver el olor dulzón a muerte que tienen las manos de los internistas, los practicantes, que no se lavan bien las manos. Aunque te laves con agua y jabón, persiste ese olor dulzón de la muerte en las manos. ¿Sí? Ese es un modelo con todas las de la ley. Es un mapa que me permite moverme en el mundo, intervenir en él, hacer cosas, y ahora brevísimamente les cuento eso. Explica que los obstetras, que son varones, blancos, clase medieros, ricos, pupis, mimados de sus papás, con título universitario, les vaya peor que a las comadronas o matronas, que eran señoras con instrucción primaria, les vaya peor, quiero decir. ¿Sí? Porque lo que está diciendo es, acá no vale ni el rango, ni la clase socioeconómica, ni el género, ni el conocimiento previo, sino las normas de asepsia. ¿Qué anduviste haciendo con las manos antes de entrar a la sala de tocoginecología? Pero dice también que si el lavado de manos se extrema y se hace con medidas más agresivas, como calclorurada, entonces disminuirá la morbimortalidad. Efectivamente, estos dos son datos históricos famosos de la reconstrucción del cuento. Lo dice Hempel cuando reconstruye el episodio en su libro, que efectivamente había una asimetría de muertes en las 2 salas, según quienes fueran los principales practicantes de los partos, y que cuando Don Semmelweis pone un cartelito de se han de lavar las manos con cepillito bajo las uñas, ¿sí? Y alcohol en gel, la morbimortalidad cambia bastante. ¿Sí? Y una cosa simpática de esto es que el modelo es la mantita que cubre un montón de datos, un montón de hechos dispersos. El terror de las señoras, las muertes, las prácticas, los olores dulzones, todo. Pero entre todos los hechos que cubre uno en particular, el extraño caso del hombre que no parió. Sí, del doctor Kolechka, que es el primer hombre no embarazado que muere de fiebre puerperal. Hasta entonces, todas las personas que se habían muerto de fiebre puerperal o habían sido identificadas como muertas de fiebre puerperio eran señoras recién paridas. ¿Sí?
En ese mismo hospital y en ese mismo momento se muere un doctor fastuoso de fiebre puerperal, sin que nadie le viera ningún bebé saliendo por ningún lado. Con lo cual, esto permite reconceptualizar la enfermedad. No es una fiebre puerperia, sino es una sepsis, ¿sí? Un envenenamiento generalizado de la sangre. También hay un matiz más que, ¿se acuerdan del cuento? No es solo las partículas de cadáver llevadas y traídas, porque Semmelweis prohíbe las autopsias, pero las muertes persisten porque también hay tocoginecología. Entonces, a veces el cáncer de cervix lleva las mismas partículas dulzonas de un lado al otro y también provoca la muerte de las parturientas. Entonces, lo interesante de esta diapo, ¿sí?, es que en realidad la mantita sirve para cubrir distintas partes del cuerpo, los pies y la nariz al mismo tiempo, pero no todas las partes del cuerpo valen por igual. A posteriori sí, porque el modelo es general y cubre un montón de hechos con la misma robustez. Pero a priori no, porque algunos de los hechos son más importantes que otros para generar la metáfora que me permitió el modelo. Cuando él dice pequeñas partículas de cadáver traídas por los chicos en las manos, está pensando en algunos hechos en particular. Uno de ellos podía ser el episodio Kolechka, que Kolechka se cortó con un bisturí, o mejor dicho, un estudiante de él lo cortó accidentalmente con un bisturí cuando estaban haciendo una autopsia. Ese bisturí puesto sobre el cuerpo muerto primero y sobre el cuerpo vivo de Kolechka después, llevaba las pequeñas partículitas, ¿sí? Entonces, ese es un hecho más a cubrir, o un hecho más cubierto por la frazada. Pero históricamente no, es un hecho súper significativo. Es un hecho que permite pensar en la transferencia o metáfora. Esto debe de ser que esas cosas con olor a muerte vienen y van, llevan y traen y causan la muerte. Recuerden los biólogos, importante que esto es 20 y tantos años antes de que Pasteur inventara los microbios, ¿sí? O sea que es todo un hito importante de la historia de la biología, pensar en noxas antes de que se inventara ese concepto, que algo se llevaba y traía y causaba la muerte. Por eso es tan vago e impreciso el modelo como pedacitos de cadáver llevados en las manos, ¿sí? Bueno, última diapo que es un resumen. Para mí un modelo es un genuino modelo escolar, modelo científico escolar, cuando cumple estas cosas. Sustituye o subroga algo. No es una maquetita, un dibujo, un grafo chantado autoritariamente, sino evoca, representa, sustituye, sirve para entender algo. En contra del ciclo de Krebs dado autoritariamente en tercer grado, ¿sí? Segundo, explica o cubre ese algo. Me permite operar sobre ese algo, explicar, predecir, dar cuenta de y eliminar explicaciones alternativas, como la de Ella Fitzgerald y su do agudo, ¿sí? O la de la aducción extraterrestre. Tercero, aterriza principios teóricos complejos. Por tanto, la maquetita de cartulina pintada de la célula eucariota no es un modelo, es una maquetita de cartulina pintada. No aterriza ningún principio teórico del funcionamiento de la maquinaria celular. Y punto 4, y este es el más debatido, hace sentido para quien lo usa. O sea, que la persona se da cuenta que está modelizando porque es consciente de esta sustitución o subrogación, ¿sí?, que hace entre el objeto y su representación estilizada. Está poniendo teoría para reconstruir el mundo, para plantarse sobre él y cubrirlo con una mantita. Bueno, todo ello entendiendo un poquito la dinámica de lo anterior, que sería como un objetivo importante de la educación en ciencias. Que además de saber ciencia pura y dura, física, química, biología, etcétera, sepamos un poco de la naturaleza de estas disciplinas, qué son y con qué se comen, que sería un objetivo central de los currículos actuales de ciencias, incluido el uruguayo, que tiene una parte central, importante, densa, de naturaleza de la ciencia, reflexión sobre la ciencia. Bueno, los dejo con mi último modelo, el ADN de Candy, agradeciendo mucho la atención. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias. Bueno. Sí, con todo gusto. Si alguien quiere preguntar, comentar, decir, mostrar su modelo. Modelar también, podrían acá por la pasarela. ¿Alguien quiere hacer un comentario, algún aporte, alguna reflexión? Sí, profe. Le voy a alcanzar el doctor. Buenas, muchas gracias por la presentación y por la instancia. ¿Se escucha? Sí. Yo quería preguntarte qué opinás de incluir como punto importante para el punto donde vos hablas del pensamiento sobre los modelos, como primer cosa, partir de la base de que no hay que creer en ningún modelo. Que eso me parece que es la
la base, la piedra angular del pensamiento sobre modelos, por lo menos para mí. Bueno, yo entiendo lo que decís, pero lo matizo. Para mí hay que creer absolutamente en los modelos, porque son las explicaciones menos malas que tenemos del funcionamiento del mundo. Lo que no hay que creer es que el modelo es la realidad. No hay que tener una fe icónica en el modelo, que el modelo es la realidad desvelada y descubierta, que yo miré adentro y vi. El problema es que el sentido común usa una idea que técnicamente se llama realismo icónico, ¿no? Cuando los chicos y chicas se enfrentan por primera vez a los modelos, tienen la tendencia a creer, por la forma en que los presentamos y por su sentido común, que sintonizan, en que alguien ha abierto la caja negra y ha visto y mirado. Entonces, si me dicen que hay átomos, es porque hay una lupa, ultralupa, recontra gruesa, que veo las pelotitas en movimiento. Entonces, más que dejar de creer en los modelos, es creer en ellos absolutamente, porque son lo menos malo que tenemos para entender el mundo, pero entender su carácter mediacional, metafórico, precario, preliminar, hipotético, inferencial, histórico, situado, cultural y derruible y derrumbable. La palabra creer siempre es complicada en ciencias, ¿no? Pero supongamos que la tomamos por un minuto. Si no crees en los modelos, también caes medio en relativismo, ¿no? ¿Cómo sé lo que hay adentro del Sol si nunca fuimos? Bueno, mejor para dentro del Sol los científicos que los chamanes, en principio. Los científicos saben un poquito más del interior del Sol que los chamanes o que los tarotólogos. Porque los modos de averiguar, esa sería la palabra técnica, son un poquito más robustos para el mundo natural en el caso de los científicos que en el caso de los chamanes o tarotólogos. Entonces no tanto es no creer, sino estar muy claros desde el principio que los modelos son estas sustituciones culturales, provisorias, perfectibles, inferenciales, las menos peores. Por eso un caminito posible, y por eso yo traté de hacerlo más práctico y aterrizado y realista en esta conferencia, no mandarme ahí bla 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 del vacío de la nada, sino herramientas de aula directas, es empezar por ALF o ese estilo de cosas. Porque la modelización hipotética, que es lo que está ahí detrás, es lo que hacemos todos los días. Nosotros andamos hurgando y averiguando, porque eso es cognitiva y energéticamente costoso. Lo que hacemos es inferir cómo son las cosas con poco input. Con 3 pavaditas que recogimos por ahí, nos hacemos todo un tinglado. Entonces, si eso se hace en la vida real, cuanti más se hace en la ciencia. ¿Sí? Y un punto importante dentro de esa contestación general que te doy es, a veces los profes decimos, solo se modeliza en ciencias cuando no tenemos acceso directo al fenómeno, porque está muy lejos, o es muy grande, o muy chiquitito, muy caliente, o muy frío, o muy atrás en el tiempo, muy en el futuro. Eso no es así. En ciencias se modeliza siempre. Todo lo que tenemos son modelos, aunque sea de cosas macroscópicas que están ahí ahora, con el tamaño correcto, y la energía correcta, y el calor correcto. Todos son modelos. Lo que tenés que explicar qué quiere decir modelizar, y aquí te di como una serie de 4 pasos que serían los puntos centrales a compartir con el estudiantado de cualquier nivel, ajustado a su edad y prerequisitos, sobre qué comporta modelizar. O sea, no tanto descreer, sino entender en qué estás creyendo. No estás creyendo en la verdad revelada, la verdad de la milanesa, que abriste una tapa y viste los átomos adentro. Fíjate que no solo son los chicos, los científicos puros y duros, Clement Stable Institute, ¿sí? Salen con un paper en la mano. ¡Ay, vimos los átomos por primera vez! Hace 4 días, un microscopio súper fantabuloso en Stanford fotografió los átomos. Bueno, como dijo un profesor de secundaria que observamos hace muchos años, querida, no entendiste nada. Nunca vamos a fotografiar los átomos. Primero, porque son más chicos que la luz y por tanto el verbo fotografiar no tiene sentido, no tiene contenido semántico. Y segundo, porque los átomos son ideas inventadas por Leucipo hace 2400 años. Jamás se van a poder fotografiar. Pero científicos premios Nobel siguen diciendo, vimos los átomos, descubrimos los átomos, fotografiamos los átomos. Entonces, sobre lo que hay que incidir, sobre esa creencia de sentido común de que el modelo desvela, descubre, destapa, deschava la verdad de la milanesa. Y no una creación humana metafórica que me sirve para moverme en el mundo intervenido. ¿Te sirvió? Sí. Gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Allá ahí. Hola, buenos días. Buenas. Buenas noches, en realidad. Ay, son implacables los maestros. Se dice buenas noches después de las 7 de la tarde. No admiten ni un pequeño Sí, error. tal cual. Yo hasta el momento tenía como la noción de que los modelos, en realidad los creaba, los diseñaba
gente que estudiosa en el tema, ¿no? Por todo lo que dijiste ahora, me resulta difícil, digamos, poder yo como profesor, no investigador, modelizar yo para mi clase de forma adecuada. Sí. Entonces la pregunta sería, ¿es necesario tener una base puramente científica para poder modelizar o bastaría solo con, bueno, un poco de experiencia en el contexto? Son dos preguntas separadas. La primera es más fácil de contestar que la segunda. La primera es, según lo que dije yo, y el signo de interrogación ese que pendió por ahí, para mí no hay que generar ningún modelo. Solo se trata de entender y aplicar modelos que son patrimonio cultural, UNESCO de la humanidad, y que están en el libro de texto. Esa sería la tarea del profesor, no generar ningún modelo. Para eso los científicos cobran un sueldo, abultado, ¿sí? El segundo punto, que es el de si yo, pobre cucaracha esférica sin rozamiento, puedo, frente a los grandes luminarias del Clement Stable Institute, modelizar. Y la respuesta está en las diapos, porque no es de sino, no es digital, es de grado. Volví al ejemplo del náufrago, que es bien sencillo y no necesita mucha ciencia. Si el varado fuera un chico de 4 o 5 años, ¿podría dibujar un fondo marino? No. Porque no es solo las evidencias que recolectes, sino el conocimiento previo que las enmarca. Porque el náufrago lo que va a tener es una mesa con evidencias, tipo tribunal. Lo que recogí con la mano, lo que me trajo la marea, lo que saqué con una red, el dibujito del palo, el cuaderno de bitácora de lo que oí con la corneta, ¿sí? Evidencias todas fragmentarias. Yo les doy forma de fondo marino cuando sé lo que es un fondo marino. Sé lo que es un talud, sé lo que es el fondo, sé lo que es un bicho marino, sé lo que es una alga, etc. Entonces, esa es la respuesta a la segunda parte de la pregunta. Los chicos pueden modelizar o no, y eso depende del background que tenga, de qué es lo que quiero modelizar. Si lo que quiere decir pueden modelizar es que van a reconstruir ellos solos la idea de átomo, la respuesta es no. Eso está en la literatura didáctica bien caracterizado con la novela El Señor de las Moscas, ¿sí? Que eran unos niños que se quedaban varados en una isla sin adultos. Si estos adultos podían reconstruir la cultura humana sin estos niños podían reconstruir la cultura humana sin ayuda de adultos. La respuesta es no. Vygotsky, Liev Semyonovich, 1905. ¿Sí? Imposible que los niños reconstruyan la cultura humana. Esa tiene que ser dada por los adultos, los libros de texto, el aula, la escuela. Entonces, lo que puedes imaginar cómo es una posible respuesta a algún enigma sencillo, algún problema sencillo, alguna cuestión sencilla que yo presente en clase. Podría imaginarme respuestas plausibles al tema de los orzuelos. Podría imaginar respuestas plausibles al tema de la abducción extraterrestre o el problema de Alf y la ventana. Todo depende de la complejidad del problema y de los prerequisitos o background. El problema de los niños es el mundo experiencial y teórico que tiene detrás, que es mucho más cortito que los adultos, y las relaciones sociales complejas en el aula, que en la ciencia son unas y en el aula escolar son otras. El científico no es científico porque es brillante, Illuminati, fastuoso y vino en una nave espacial. Es científico porque habla con otros científicos, porque es la red la que hace la ciencia. Las interacciones sociales complejas que en un laboratorio de ciencias que no están replicadas en la escuela. Te pongo un ejemplo muy sencillito. ¿Por qué los chicos antes de ir a la escuela a 6:15 de la mañana y vos con los huevos por el piso, porque no suben al bus escolar, están no queriendo tomarse el Bascolet, ¿sí? El Nesquik, y dan vueltas? Está muy caliente, te dicen. ¿Y entonces qué hacen para enfriarlo? Revuelven. El que se revuelve en su tumba, sí, ese pobre Joule, que había hecho el experimento de las aspas, ¿te acordás? Según Joule, lo peor que puedes hacer es revolver. Porque revolver es calentar, ¿sí? Energía mecánica se transforma en calor. Pero los chicos no son Joule, son bastante más inteligentes que Joule. Podés hacer calculitos, ¿sí? En UTU, de con qué brazo robótico, con qué potencia instalada tenés que revolver y cuántos años para que se caliente 1 grado el bascolet. Y al revés, cuán rápido se enfría el bascolet creando lo que se llama parabolet de revolución, que cuando los chicos baten rápido, el líquido toma una forma así, de copita invertida, ¿sí? Entonces hay mucha más superficie de bascolet expuesta al aire. Entonces lo que haces es rápidamente disipar calor a la atmósfera. Entonces son dos fenómenos que compiten. Eso lo pueden modelizar los chicos de últimos años de primaria, primera y secundaria, perfectamente. Sin ningún Joule, sin ninguna ecuación, sin ninguna derivada parcial y otras obscenidades que los profes... Solamente con consideraciones del estilo, bueno, ¿qué quiere decir revolver el Nesquik para enfriar?
Simplemente es eso. Eso sí lo pueden hacer. Entonces la respuesta no es sí, no, es de grados. Lo que los chicos no pueden hacer es que si yo me vaya a la sala de profesores a tomar un tecito, como la señorita Noelia de Gasalla, y cuando vuelva hayan reconstruido la célula eucariota solitos. La célula eucariota le tomó 450 años a la humanidad. No pueden las pobres criaturas de cuarto grado de primaria reconstruirla solitos. Es una idea demasiado elaborada. Sin embargo, fíjate que un subconjunto de monos bajados del árbol, estudiantes de IPA, de primer año, reconstruyeron 3 modelos distintos de membrana celular bastante robustos. El modelo colador, el modelo de gelatina y el modelo de pompa de jabón. Entonces no es en absoluto la respuesta, es relativa y de grados. Todo lo que importa es lo que vos querés hacer en el aula y cuánto querés llegar antes de presentar los modelos normativos que van a ser los que vayan a ensayar ellos. Si tenés la creencia ingenua de que van a descubrir la relatividad general, sentate a esperar. Pero no porque sean taradúpidos, simplemente porque si eso le llevó centenares de años a la humanidad, no se puede espontáneamente generar por termodinámica en un aula, que está sometida a otras constricciones históricas y epistemológicas. ¿Sí? No es un juicio de valor sobre el conocimiento de los pibes y su cerebro, simplemente sobre las condiciones de producción, que fueron muy costosas en la historia de la humanidad. Gracias. Había por acá otra más, creo. Sí, por acá en el medio, no me acuerdo quién. Que me enredé hablando y lo obliteré. Ah, hola, profe. la pregunta es, nosotros fuimos criados en modelos que de alguna forma nos han costado mucho, como el ciclo de Krebs. ¿Y cómo hacer para ir adquiriendo nuevos modelos, partiendo de la base que fuimos criados o educados en esos modelos? ¿Te referís a modelos de enseñanza o modelos científicos puros y duros? De enseñanza, principalmente relacionados con... Yo creo que la forma de convencerte de que los nuevos modelos tienen algo de gracia es confrontarte con tu tinglado de mentiras, decía mi difunta madre. Vale decir que si vos te crees lo que dice el nuevo currículo, la nueva legislación uruguaya y del resto del mundo, eso es muy parecido, de que la ciencia sirva para vivir en sociedad, para ejercer ciudadanía, para entender algo, para moverse con solvencia en la vida adulta, tenés que ser coherente con eso que decís. El modelo tradicional no es que tenga nada de malo per se. Fue adecuado para cuando fue inventado. Fines del siglo XIX, principio del XX, donde se educaba a una élite republicana súper seleccionada en el conocimiento erudito, libresco, enciclopédico, porque eran los únicos poseedores de ese conocimiento. Entonces, ibas a la escuela primaria a aprender Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno, Plutón, porque la señorita Amelia era la única del barrio, la comuna y la ciudad que sabía eso. Mi mamá no lo sabía porque era inmigrante italiana recién llegada. Mi mamá no, era española o hija de españoles. Pero lo pongo como ejemplo, ¿no? Entonces, el modelo tradicional no es que sea un demonio per se. Lo que pasa es que atrasa 130 años. Fue hecho para otra cosa, para la educación de la joven élite republicana. Los diputados estos de doble apellido fastuoso de las calles del centro de Montevideo. ¿Sí? Entonces, si vos estás convencido de que lo que la escuela hace ahora es lo que dice el currículo uruguayo, formación de ciudadanía, emancipación de las personas, creación de espíritu crítico, poder moverte solventemente en el mundo, no comerte sapos, no dejarte engañar, entonces tu enseñanza tiene que ser coherente con ello. Y ese es un aliciente para cambiar. No es la panacea, es un aliciente para cambiar. En contra de eso tenés a Thomas Kuhn, que tenía una visión muy negativa y pesimista de nuestro cambio. Decía más bien, nosotros nos morimos y nos reemplaza gente que está formada. Como yo no me resigno a morirme, prefiero cambiar yo solito que dejárselos dentro de 40 años, hago un esfuerzo por cambiar. Que no es una tarea sencilla, está claro, pero tenés todos los alicientes para cambiar. Y es una lucha termodinámica, digamos, la tensión de ese modelo estereotipado con el que fuiste formado y este otro nuevo modelo que vos querés ensayar. Entonces cada día es una lucha mujer maravilla, digamos, cinturita de avispa, taco aguja, bombachudo de estrellas, divina en la clase, en contra del enano facho nefasto que tenés dentro, que es el profesor del Clement Stable Institute. ¿Sí? Ahí está, la pregunta venía un poco porque muchas veces se enfoca en que tenemos que nosotros de alguna forma buscar esos modelos en los alumnos que tienen esa forma de ver, y somos nosotros contra nosotros mismos que luchamos constantemente contra esa forma de ver el mundo. Sí, pero fíjate una cosa, yo te voy a poner una analogía un poco problemática, pero que a mí me sirve. Para ser profesor de ópera, no hace falta cantar bien ópera, hace falta enseñar bien ópera. Igual que para ser profesor de fútbol no hace falta jugar bien el fútbol.
vos podés tener la esperanza de poder ser un gran formador de formadores en los SERP y en el IPA, sin vos ser muy solvente en hacer eso que decís que los chicos tienen que hacer. Muchos chicos jóvenes se quejan, este profe dice que tenemos que ser constructivistas, tiene unas clases refomes, aburridas, con letra chiquitita, con apunte amarillo, bla, bla, bla. Bueno, es una crítica constructiva y atendible, pero en el fondo a veces no tienen razón, porque a lo mejor nosotros no tenemos otras herramientas que las que aprendimos. No estamos en la cresta de la ola. ¿No? Sin embargo, estamos convencidos de que eso es lo que se debe hacer y favorecemos en la clase instancias donde los pibes puedan hacer eso, para superarnos, para dejarnos atrás, para guardarnos en el museo arqueológico. Entonces no es tan pesimista como lo marcaste vos, de que el neofascista se sobrepone y nunca cambiaremos. Sino nunca hay renovación en lo antiguo, digamos, nunca hay producción en la reproducción. Entonces tendría que haber bomba neutrónica, matarnos a todos. Nosotros somos medio artífices, medio sándwiches de este cambio. Y estamos cambiando, y estamos al loro de los cambios. A lo mejor no sabemos del todo implementar, pero voluntad ponemos, ética tenemos, principios profesionales tenemos. Entonces tampoco es bomba neutrónica, gasarín para todos los profes. Lo que me parece que los que, no sé si gasarín, que es mucho, pero se merecen un poquito cierta reprimenda, es que la gente que está convencida de que no hay nada que cambiar. Como diría el dibujante Sendra argentino, se lo llegan algunas las viñetas. Tiene dos señoras retrofachas que se llaman Etelvina y Clotilde, ¿no? ¿Te acordás, Clotilde, cuando los chicos venían y estudiaban y te sabían el ciclo de Krebs? La gente que queda trabada en ese pasado de esplendor supuesto, que no existió, esa sí es la que para mí no va ni para atrás ni para adelante. ¿Te acordás, Clotilde, cuando hacían caso, cuando se sentaban, cuando se callaban, cuando traían la tarea, cuando subrayaban con azul, cuando izaban la bandera, cuando querían a la patria? La cultura del trabajo, esa retórica es la que no va. Los chicos son estos que hay hoy, con sus piercings, sus tatuajes, deslenguados y libérrimos, dijo Platón 4 siglos antes de Cristo, ¿sí? Entonces, me parece que los que sí tendrían que desaparecer de la faz de la Tierra, no sé si con gasarín, que es mucho, pero dar un paso a costado, son esas gentes que añoran un supuesto pasado de esplendor que no existe más, que efectivamente no se adecua a lo que queremos hoy. Los demás estamos, disculpen las molestias ocasionadas, trabajando para usted. Es muy difícil ser Marvila, taco aguja, bombachudo de estrellas, cuando nos formamos 25, 30 años en un modo muy distinto. Estamos tratando con lo mejor que podemos. O sea, que no seas tan pesimista. No te... Pregunta nomás. No, bueno. Entusiasmo y pulgar para arriba. Sí podemos. Claro que sí. Tenemos que convencernos de que los chicos tienen que ser diferentes de lo que fuimos nosotros. Y diferentes y mejores. Y que la escuela hoy es distinta y tienen que estar preparados para otras cosas. Eso. Acá había otra pregunta y acá sí. había otra pregunta y cerramos acá, si me parece. No, yo lo que quiero es agradecerle a Agustín. Tengo varios estudiantes acá a lo largo de los años que digo, qué lástima que se lo estoy contando yo, las cosas que dice Agustín, lo tendrían que escuchar. Pero más allá de pasarte la mano por el ego, que siempre viene bien, sé que tu preocupación y de otros autores es la imagen de científico, ¿sí? Que traba de alguna manera la elección de la enseñanza de la ciencia por parte de los estudiantes y ahí la culpa la tendríamos los profesores y los maestros que damos una visión de ciencia, más la cultura general. Sí. Pero también hay un tema que me parece importante, especialmente con estudiantes de formación docente, que vean que los popes de la didáctica también son gente, ¿sí? Que se pueden referir a los demás con un lenguaje coloquial, donde la ironía funciona y que no son señores que vienen, dan conferencias, ahí se sientan. Eso es importante también, porque también para los estudiantes de formación docente es entender, especialmente cuando son de media, que vienen con una disciplina en especial, que quieren, que la didáctica también es una ciencia que se puede estudiar, sí. que se facilita y que no es un reducto de los popes de la didáctica. Así que sí. te quiero agradecer, gracias, Agustín, gracias. en eso, porque además algunas chiquilinas que fuimos el año pasado ya lo empezaron como a absorber, y por eso ya vamos a promover que vayamos en noviembre de formación docente para el intercambio con los estudiantes y con ustedes. Gracias, gracias. En ese marco Sí. hay que pasar ese chivo ya mientras voy hasta allá, que la Universidad de Buenos Aires en el mes de noviembre
en el Centro de Formación e Investigación en Didáctica de las Ciencias, hace un encuentro entre estudiantes de formación docente en el área de ciencias, matemática, física, biología, no lo sé decir tan rápido como vos, y matemática, ya lo dije, y geografía. Y entonces es un espacio muy interesante donde a veces hay talleres, conferencias. Sí, suele haber uno o dos talleres, una conferencia central de algún personaje de estos fantasmagóricos y un espacio muy distendido y horizontal de presentación de pósters donde estudiantes avanzados presentan como sus trabajos de practicum, de ingreso al aula, de planificación, y puede haber estudiantes menos avanzados de primeros años que vayan como oyentes y participantes. Un espacio muy distendido y muy amable, muy recomendable. Exacto. Interorillas. Dime. Buenas noches. Hola, buenas. Sí, de todo esto que dijiste, sumamente interesante. Me surgió una pregunta en base a un problema problema entre comillas que tuve en el aula. Yo soy un profesor muy joven, empecé este año a dar clases. Y lo que me pasa tengo alumnos de tercero y cuarto de secundaria y me pasa de enfrentarme en todas las clases a que ellos tienen conocimientos previos equivocados. O sea, que no están, digamos, no se aplican al currículo, están fuera de fecha. Y me pasa que cuando yo intento aproximarlos a ellos a lo que es correcto o visto como correcto, tienen una fuerte resistencia a cambiar el modelo, la forma en cómo ven las cosas. Y me gustaría hacer alguna idea de cómo acercarme a eso. Si yo tuviera respuesta a esa pregunta, habría ganado el Premio Nobel de Didáctica. Bien, perfecto. Porque es la pregunta del $1.000.000. Bien, porque gracias. nosotros tenemos respuestas cognitivas duras, que se llaman frías, a esa pregunta. Que es sopesar la información, argumentar y contraargumentar. O sea, yo puedo mostrarte que el modelo de señor Osmonic con viejazo es más robusto que el de Ella Fitzgerald con do sobreagudo. Pero mostrarlo de plano cognitivo no significa convencer a la gente, porque hay la parte caliente, y esto no son palabras inventadas chuscas, como las groserías que dije a lo largo de la conferencia. Esta es técnica. Eso significa la interferencia entre cognición y emoción. Los modelos de sentido común no son solo modelos precientíficos, folk, antiguos, arraigados, sino que también tienen mucha cuota de cariño detrás. Porque se generaron en instancias muy significativas para los gurises. En la familia, en la escuela, en el barrio, en el patio, en el potrero, en la iglesia, en lugares donde ellos son valorados y pueden ser y manifestarse. Entonces, no es solo mostrarte, no, fíjate que el modelo de Osmonic con viejazo es más robusto que el Fitzgerald con do agudo. Es insistir en eso reiteradas veces, mostrando además, y esto es Thomas Kuhn, lo apasionante de pasarse como rata por tirante al barco de la nueva explicación. Casi que como sobornarlos con bonobones, ¿sí? Te doy un bonobón si me crees que los átomos... ¿sí? Es un trabajo espiralado. No te tenés que creer que vos en medio año escolar, sí, ahora les digo que son los átomos y todo el mundo se lo cree. No, no es tan sencillo. Requiere de paciencia y resiliencia de tu parte, porque es un trabajo de juntar arena para que se la lleve la olita. Cuando más o menos crees que los gurises rasguñaron un poco tu modelo, recaen en el sentido común. Quienes de acá son de física y enseñaron dinámica newtoniana, es el clásico del horror. Es la que más veces se da en la escuela, como 4 veces a lo largo de primaria y secundaria, y la que menos entienden los pibes. Vuelven a la física los dibujitos animados. Entonces es un poco luchar contra molinos gigantes. Pero con la convicción de que estás haciéndolo como lo sabemos hacer hoy, diciendo, bueno, estamos mostrando lo menos peor de este otro modelo que estoy proponiendo respecto del tuyo. Ahora sí, mi respuesta personal. Mi respuesta personal es que es más fácil la tarea si vos mostrás esa transición hacia modelos menos peores en situaciones no científicas, como el orzuelo, la aducción extraterrestre y el capítulo de Alf. Eso es lo que yo hago en mis clases. Creo que es más fácil así, porque ahí se deja entrever lo científico duro, que es complicado, y yo paso a la vida real. ¿Cuándo yo me convenzo de otra forma de ver? ¿Sí? ¿Cuándo me di cuenta de que no había 3 sabios de Oriente encamellados que traían regalos a las calcetines olorosos? ¿Sí? Entonces, eso es trabajar. ¿Sí? No apto para alumnos de segundo grado, por supuesto, el ejemplo, porque después vienen los padres. Usted le dijo que los sabios de Oriente no existían. Bueno, gracias. Creo que por aquí damos por finalizada. Te agradecemos. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Muchas gracias.